Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Mateo capítulo 7, versículo 11, que a la letra dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Permítame contarte una historia verdadera que escuché. Había un pastor cuyo hijo pequeño fue diagnosticado con cáncer. El día que su hijo estaba programado para una operación, este padre, angustiado y afligido, clamó a Dios y le dijo: Dios, tengo casi 30 años y mi hijo tiene solo 3 meses de edad. ¿Por qué no tomas unos años de mi vida y se los das a mi hijo? Entonces, desde lo más profundo de su interior, escuchó la voz de Dios diciendo: yo no soy así. Cuando el hombre escuchó esto, se dio cuenta inmediatamente de que la enfermedad de su hijo no era de Dios, no era el origen de Dios. También se dio cuenta de que si él, que tiene fallas, quería el bien de su hijo, cuanto más su Padre Celestial. Así que él cambió su oración y dijo: Padre, vengo contra esta enfermedad y te pido sanidad para mi hijo. Ese día, en la mesa de operaciones, los cirujanos no pudieron encontrar ningún rastro de cáncer en el niño. Hoy, Dios quiere que sepas que Él no es el tipo de padre que te quiere enfermo y derrotado, y que te mantiene pobre y en necesidad, que se rehúsa a proveer tus necesidades y te niega sus bendiciones. Cuando mis hijos eran pequeños, déjame contarte esta anécdota. Me gustaba verlos felices y me sigue gustando verlos felices. Y mi amada esposa y yo hacíamos lo imposible para que ellos tuvieran sus juguetes preferidos, los cuales eran los soldaditos, los luchadores, los más steel. Hacíamos un esfuerzo muy grande para ver el gozo de ellos. Mi alegría y gozo era verlos felices. Eso no tiene precio, sin lugar a duda. Recuerdo cuando mi hijo Alan tenía 8 añitos, que se enfermó y la temperatura se elevó al grado de fiebre y empezó a alucinar viendo gusanos, insectos, que nos decía gritando y llorando: quítenme los gusanos. Qué momentos tan angustiantes me dolía al oír llorar a mi hijo. No podía ignorar su llanto, su malestar y dolor que se vuelven algo mío, aunque sé que su enfermedad es algo que pasará en breve. Cuando alguno de mis hijos tiene dolor, yo también siento el dolor. Cuando ellos están tristes, yo también estoy triste. Creo que Dios nos da hijos para que nos ayuden a entender cómo es el corazón de nuestro Padre. Su gozo es hacerse parte de tu gozo y verte feliz. Sí, tú, a pesar de tus fallas, sí, te estoy hablando a ti, ¿sabes dar buenas dádivas a tus hijos? Yo pregunto, ¿cuánto más tu Padre Celestial te dará buenas cosas cuando se lo pides? Mi oración hoy es que sepas cuánto te ama tu Padre. Quiero orar y quiero pedir, clamar al corazón del Padre, pero que tú tengas conciencia de ese amor tan grande, tan maravilloso que tiene el Padre para contigo, para conmigo, para con todos. Dios te ama. Él no negó lo más lindo, lo más amado, lo más precioso, lo de mayor valor para Él, que dar a su propio Hijo por ti, cuando tú y yo estábamos en delitos y en pecados. Ahora imagínate, ¿cómo no te dará todas las cosas? Imagínate cómo Él no te va a dar todas las cosas ahora que estás en Cristo Jesús. Esto es algo tremendamente grandísimo y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo, amado y amada. Padre, hoy venimos delante de tu presencia.
Hoy venimos clamando que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, pero sobre todo que eres nuestro Padre. Si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto tu Padre no nos darás todas las cosas? Y por eso, Padre, yo te alabo y yo te bendigo porque tú eres mi Señor. Gracias por tus misericordias, Padre. Gracias porque no hay nada como tú, Padre. No hay nada tan lindo como tú, Padre Celestial. Y por eso yo te doy a ti toda la gloria y por eso, Padre, yo te doy a ti toda la alabanza, porque a ti te pertenece, Padre. Gracias en este momento, Padre. Si hay necesidad de algunos amados que en este momento estén pasando, Padre, yo te pido, Padre Celestial, que tú hagas la obra en la vida de ellos y de ellas en el nombre poderoso de Jesús. Ministra sus vidas, ministra sus corazones, ministra su ser, de tal manera que ellos y ellas puedan comprender que tú eres el Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque tú eres bendito entre todas las cosas. Ministra, Padre. Yo oro, Padre, por cualquier tipo de enfermedad que tus amados, que tus amadas puedan estar viviendo, pasando en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra sus vidas, ministra sus corazones. Declaro salud, declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. A ti te alabamos, a ti te bendecimos. Y si hay alguna necesidad en especial, en específico, te pido, te ruego que tú sanes, que tú cures, que tú liberes con ese amor maravilloso y poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria, Padre, y creo que tú haces ese efecto glorioso, milagroso en la vida de tus amados en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Entrando a la sección Pregúntale al Pastor, nos hacen la siguiente pregunta. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor Luna, gracias por sus podcasts. Es para mi familia y un servidor una bendición. Pastor, le hago la pregunta siguiente. ¿Cómo las personas se pueden librar de ir al infierno? ¿Qué se debe de hacer? Les saludo. Me llamo José Luis Armenta de Mission, Texas. Muy bien. Yo te agradezco, José Luis Armenta. Te envío un fuerte abrazo, mis oraciones hasta Mission, Texas. Y te agradezco que nos preguntes, pero te agradezco también a que nos compartas en tus redes sociales, con tus familiares, con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los hermanos de la iglesia. Compártenos y que este podcast siga corriendo. Es un podcast de bendición que seguramente ayudará a muchas personas. Yo te agradezco mucho y yo también agradezco a los amados y a las amadas que nos siguen, a que nos compartan, a que nos hagan, que nos socialicen, ¿verdad? Y va a ser de gran bendición. Bien, entrando a la pregunta de José Luis Armenta, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo las personas se pueden librar de ir al infierno? ¿Qué se debe de hacer? Te doy cabal respuesta a tu pregunta. Mi respuesta va a ser en línea y como siempre es a la palabra de Dios. Nuestro manual guía indiscutiblemente es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en este tema tan delicado y tan de vital importancia, que desafortunadamente algunas organizaciones religiosas lo han distorsionado y otros simplemente le dan vuelta a la página. Y te doy mi respuesta. Bueno, a tu pregunta, ¿cómo las personas se pueden librar de ir al infierno? Pues yo te digo que para no ir al infierno es más fácil de lo que las personas piensan o creen. Algunas personas creen que tienen que obedecer los 10 mandamientos
durante toda su vida para no ir al infierno y mantenerse sin fallar, y que no los alcance la muerte en una infracción de los mandamientos en ese momento, porque si no, no la van a librar y, como dicen por ahí, lástima Margarito. Otro grupo de personas creen que deben de observar ciertos ritos y rituales para no ir al infierno. Y han diseñado una serie de rezos, de oraciones y, como lo mencioné, de liturgias. Otro grupo más de personas creen que no hay manera de que podamos saber con seguridad si vamos a ir o no al infierno. Es como un volado que está latente, que si tienen suerte, la hicieron, y si no tienen suerte, pues ni modo. Pero ninguno de estos puntos de vista, afortunadamente, es correcto en línea a la palabra de Dios. La Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede evitar ir al infierno después de la muerte. La Biblia describe el infierno literalmente como un lugar aterrador y horrible. No es una metáfora, no es una figura retórica, es literal. La Biblia se interpreta literal, espiritualmente, alegóricamente, simbólicamente, históricamente, pero en este caso el contexto del infierno es literal. El infierno se describe como fuego eterno, de acuerdo a Mateo 25:41. Mateo 3:12, como fuego que nunca se apagará. En Daniel 12:2, vergüenza y confusión perpetua. En Marcos 9:44 al 49, un lugar donde el fuego nunca se apaga. En 2 Tesalonicenses 1:9, un lugar de eterna perdición. Y Apocalipsis 20:10 describe el infierno como un lago de fuego y azufre, donde los malos son atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Obviamente, el infierno es un lugar que debemos evitar. Pero pienso que es importante contestar las siguientes preguntas para contestarte tu pregunta: ¿cómo las personas pueden librar el infierno? En primer lugar, ¿por qué existe el infierno y por qué Dios envía gente allí? Bien, pues la Biblia nos dice que Dios preparó el infierno para el diablo y los ángeles caídos después de esa rebelión. Y en Mateo 25:41 nos revela que dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda. Acuérdate que ese contexto está apartando a los cabritos de las ovejas, está separando el rebaño. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles, pero les dice a estos: malditos al fuego eterno. Aunque está preparado para el diablo y los ángeles, también, ¿verdad? Pues aquí nos está revelando que hay un lugar para los que no siguen la voluntad del Padre. Los que rechazan la oferta del perdón de Dios sufrirán el mismo destino eterno del diablo y los ángeles caídos. Es muy importante aclarar que el infierno fue diseñado, y quiero subrayar esto, para el diablo y sus ángeles caídos, que son los demonios. Pero los despreciadores de la gracia y del regalo de la vida eterna serán sentenciados, enviados al fuego eterno, que es el infierno. Porque dice San Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Pero para los que no han creído, ya han sido condenados. Quien elige, quien decide el lugar eterno, pues somos las personas, y es aquí en la tierra. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué es necesario el infierno? Todo pecado es, en última instancia,
en contra de Dios, como dice un Salmo 51:4. Y puesto que Dios es un ser infinito, eterno, solo un castigo infinito y eterno es suficiente. El infierno es el lugar donde las exigencias de la justicia santa y justa de Dios se van a llevar a cabo. El infierno es donde Dios condena el pecado y todos aquellos que lo rechazan a Él, que rechazaron el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. La Biblia deja en claro que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Así que como consecuencia del pecado, realmente todos merecíamos ir al infierno. Pero el amor de Dios es tan grande que nos ha dado la vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿cómo no vamos a ir al infierno? ¿O cómo podemos evitar ir al infierno? ¿O cómo las personas pueden evitar ir al infierno? Dado que solo el pecado tiene consecuencias, tiene castigo. Y el castigo debe de ser infinito, eterno, porque es suficiente de acuerdo a la justicia de Dios. Se debe de pagar un precio infinito y eterno. Dios llegó a ser un ser humano en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, el Padre vivió entre nosotros, nos enseñó, nos sanó, pero estas cosas no eran su misión final. Dios se hizo hombre. Dice la Escritura en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo 1 de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué fue así? Para que nosotros no muriéramos y en lugar de nosotros muriera Jesús por amor. Dios en forma humana murió en la cruz y como Dios su muerte fue infinita y eterna en valor, pagando el precio completo de nuestro pecado. Por eso en 1 Juan 2:2 dice que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Claro, si lo aceptan, si lo reciben, si creen en esa obra redentora. Dios por eso ahora nos invita a recibir a Jesucristo como Salvador, aceptando su muerte como el pago completo y justo por nuestros pecados. Dios promete que todos los que creen en Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y confíen en Él solamente como el Salvador, porque Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene por el Padre. No hay 2, 3, 4 caminos para llegar al Padre. Solamente es a través de la persona de Jesucristo, a través de esa obra maravillosa que Él realizó en el Calvario. Es como se es salvo. Es la manera de evitar de no llegar al infierno después de la muerte. Dios quiere, Él desea, el deseo del Padre, Él desea que nadie llegue al infierno. Y lo revelan las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9, donde él dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios hizo el sacrificio supremo, perfecto y suficiente en nuestro lugar. Si las personas no quieren ir al infierno, es muy sencillo. Deben de recibir a Jesús como su Salvador, como su Señor. Es tan simple como eso. Para nosotros, para Jesús, le costó su propia vida.
le costó su propia sangre. Entonces, lo que tú le debes de decir, y cada persona le debe decir al Padre, es que hay que reconocer de que somos pecadores y que merecemos por nuestros pecados ir al infierno. Lo que tenemos que hacer es declarar a Dios que estás confiando que Jesucristo es tu Salvador, que no hay otro, y agradecerle a Dios por proveer tu salvación y la liberación del infierno a través de la obra de Jesús en el Calvario, en la cruz. La simple fe, confiando en Jesucristo como el Salvador, es como se puede evitar ir al infierno. Al final de todas estas cosas, los que van al infierno y los que van al cielo es simplemente por dos tipos de personas. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Así es de que Dios va a respetar si tú haces su voluntad y Dios va a respetar si tú haces la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que tú seas salvo a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Quiero hacer una oración para aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero que digas esta oración, confieses a Jesucristo. La palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es de que vamos a hacer esta oración y repite conmigo, por favor, y di: Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia, dile, para decirte que yo reconozco que soy un pecador, y si eres mujer, que soy una pecadora. He hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio. Dile: estoy arrepentido o estoy arrepentida de mis malas obras y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti, dile, para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida, dile. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a la tierra para morir por mí en la cruz. Que su sangre limpia todos mis pecados y que Él no solo murió, sino también tú lo levantaste de entre los muertos. Y dile en alta voz: te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento, ayúdame para que pueda servirte, amarte, hasta que tú me lleves en gloria. Y ya solamente nos despedimos, amados, dándole gracias al Padre, y dile: gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Jesús, porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque diste tu vida por mi vida y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Y decimos: amén, amén y amén. Querido amigo, amada de mi Padre, ahora hermano o hermana en Cristo, si tú has aceptado a Jesús y hecho la oración, felicidades. Has hecho la mejor opción de tu vida y hoy en adelante Dios se manifestará cada día en tu vida. Ahora es necesario que busques un lugar donde puedas congregarte para saber más sobre la palabra de Dios y compartir con otras personas que al igual que tú aceptaron a Jesús. Yo te invito, si tú vives en la zona centro del estado de Veracruz,
a que te congregues con nosotros en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba. Los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestro culto general, y entre semana reuniones en los hogares. Así es que estás invitado. Pero si vives fuera de esta zona, yo te invito a que asistas a una iglesia donde invoquen el nombre de Jesús, donde se lea la Biblia como el único libro donde apoyan su dogma, su fe, su doctrina, su enseñanza, ¿verdad? Y es el fundamento de todo lo que ellos creen. Yo te invito. Así es de que nos vemos. Muchas felicidades a aquellos que han recibido. Y entro a la última parte en el minuto de información y de agradecimiento. Yo agradezco a todos los amados por sus mensajes, por compartirnos, por sus finanzas, por compartir sus semillas financieras en este ministerio. Es necesario que compartamos, es necesario, ¿verdad?, seguir predicando. Y ahora sí, como decía un pastor amigo mío, donde no vayan tus pasos, que vayan tus pesos. Es muy necesario, ¿verdad?, contribuir a la obra del Señor. Pero también me escribieron en la madrugada un querido nene, jovencito, Asiel, 14 añitos. Él, fue infectado por una bacteria que prácticamente paralizó su cuerpo, de una salmonelosis. Y en este momento, ¿verdad?, él en la madrugada lo tuvieron que intubar. Es un nene que cariñosamente le decíamos así, él, Tomás, ¿verdad?, cuando íbamos con su abuelita Lolita y su mamita a comer. Lolita ya está en la presencia del Padre. Y le decíamos de cariño, Tomás. Vamos a orar por Asiel, que Dios haga el milagro. Padre, haz el milagro en este jovencito. Pedimos por Asiel, Padre, que tú lo bendigas, que tú lo liberes en el nombre poderoso de Jesús. Haz la obra. Envío tu palabra de salud, de sanidad sobre la vida, sobre el cuerpo de Asiel, así como comentamos cuando este pastor oró, clamó por su hijo, cuando le habían declarado un cáncer terminal. Padre, tú lo sanaste, así tú sanas, Asiel. Yo envío tu palabra. Jesús murió y en su herida Asiel fue curado, sanado. Así es que yo creo que tú haces la obra en la vida de Asiel en el nombre de Jesús. Dale tranquilidad a su mamá, a su hermanita, al hermano Félix, a toda la familia de nuestros amados en el nombre poderoso de Jesús. Tú tomas el control, Padre, en el nombre de Jesús. Nos unimos y declaramos victoria sobre la vida de Asiel en el nombre de Jesús. Y Padre, bendice también a los amados que siembran su semilla en este ministerio en el nombre de Jesús. Nos vemos para la próxima y bendiciones.